El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. No lo posamos y lo ponemos allá en la estación. Asesino, asesino, cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelados inocentes. Cuéntales. ¿Willo? ¿Le consta que fui yo? La fuerza de la que tú haces parte. Ah, entonces no diga que fui yo. Un asesino. Usted puede ser cobarde, senador, pero a mí me respeta. cobarde, Pégueme para que vea usted. cobarde. Pégueme, para que vea usted. Pégueme, para que vea que lo capturo. Pégueme. Eres un asesino. Pégueme para que vea usted. Pégueme. Eres un asesino. Me da falta. A mí no me importa que me hagas. Totalmente exaltado, ahí agredió verbalmente a todos los trabajadores. Ahora la está tomando contra la policía. Que violan los derechos de los políticos. De los seres. No. Es que este señor que está violando los derechos de los colombianos. Perdón. No. Mira, estamos tratando. Ya. No, grave, porque el señor es senador, entonces uno tiene que venir y dejarse respetar a usted. No, señor. Se acostumbraron a violarle los derechos a los colombianos. Yo no soy cartagenero. Deja hablar. Entonces no seas tan sapo, cabrón. Quédate callado. Dale. ¿Ya? Aquí los cartageneros y personajes como ustedes se acostumbraron a faltarle el respeto a la gente. Se acostumbraron a faltarle el respeto a la gente. Ustedes irrespetuosos, violadores de derechos. No. Nos vamos a quedar aquí para que Colombia sepa que policías como estos son unos irrespetuoos, unos violadores de derechos. Qué pena, mi amigo, pero hay que mostrarle a Colombia que aquí hay unos ladrones atracadores. Dale. Y la tuyita, también olvidado, ese ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta sigue aquí a la derecha. ¿Qué pasa conmigo? Ya no soy. Hay conciencia de la inocencia se acabó. Y una de las polémicas del día, en medio de una audiencia en el Congreso sobre el cannabis, la representante a la Cámara del Pacto Histórico, que es Susana Boreal, confesó que le encanta fumar marihuana y que lo hace todos los días. Esto dijo. Yo soy consumidora también de marihuana bastante regular, de hecho todos los días. Me encanta, no. Susana Boreal está siendo cuestionada por su equipo de trabajo en el Congreso. El abogado Daniel Briceño denunció presuntas irregularidades en la contratación de uno de sus asesores que se gana más de 9 millones de pesos y que no tiene título profesional. Fue posesionado con únicamente 5 semestres de ciencia política y con una certificación de experiencia irregular. Encontramos que el ex senador Gustavo Bolívar certificó que el señor Guzmán había trabajado para él durante 3 años como asesor político, pero cuando verificamos los aportes de seguridad social en el sistema ADRES, encontramos que esos aportes no existen.
Tras conocerse esta denuncia, ex colaboradores de la campaña de Boreal aseguraron que la congresista no les pagó por su trabajo y que también hubo supuestos malos tratos. Trabajé más de un año con la congresista electa por Antioquia y no recibí pago, porque obviamente primero ella decía que había que pagar las deudas de campaña para obviamente retornar un pago por nuestro trabajo, y hasta la fecha que renuncié pues no hubo ningún dinero. Al final, cuando todo culmina, no pasa nada, no se nos paga, pero quiero aclarar que el dinero es solo una de las preocupaciones y de los problemas que hubo, porque realmente el fondo que quiero llegar y el problema de la lucha que trato de abanderar, que es por una salud mental y una calidad de vida digna para todos nosotros, es que hubo muchos maltratos psicológicos por parte de Susana y específicamente de Cristian. En diálogo con la W Radio, Susana Boreal respondió a los cuestionamientos por su asesor de su UTL. Experiencia laboral es cualquier experiencia, o sea, es la experiencia que él ha tenido con Gustavo. Y él ha sido asesor político de Gustavo Bolívar desde el año 2016, ha sido asesor de él. También aclaró por qué no hubo pagos a sus ex colaboradores de campaña. Yo nunca les prometí nada, o sea, no les prometí dinero ni les prometí nada porque, como les digo, todos estábamos trabajando como voluntarios, no había horarios, si la gente no quería ir, no iban. Daniel Briceño aseguró que presentará la queja ante la Oficina de Control Interno sobre las presuntas irregularidades en la UTL de Boreal. Esto no puede volver a suceder. El proyecto político local y regional de transición democrática se encuentra en riesgo. Estaremos frente a uno de los posibles declives políticos más significativos del último tiempo. Saludamos a todos nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista, con registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP, seccional Antioquia. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que se aparecen en la descripción del programa y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Además, activar las notificaciones y nos acompañen hasta el final del programa. Bueno, hoy vamos a analizar los posibles escenarios políticos que se están configurando y que enfrentaría el gobierno nacional. La posible implosión del pacto histórico en Colombia. Bueno, ustedes ya vieron la introducción del programa y vamos a iniciar en esta primera parte con la atomización del pacto histórico en la nación neogranadina de Colombia. Digamos que las imágenes, los contenidos que se muestran inicialmente, pues nos dejan sin palabras. Y era algo que se veía venir en el momento de que estas personas fueron seleccionadas o impuestas mejor en las listas del pacto histórico, tanto en la lista de Cámara de Representantes por Antioquia como en la lista del Senado. Bueno, esta novela comienza con la pésima elaboración de las listas de Cámara de Representantes del pacto histórico en varios departamentos de Colombia, no solamente en Antioquia, y la lista del Senado para el periodo 2022-2026, que resultó también con serios problemas. Bueno, el problema no fue lograr armar listas y que éstas quedaran defectuosas para tener una representación afín al gobierno. No, las listas no iban a ser perfectas, con adalides del progresismo y la democracia. No, tampoco íbamos a tener personajes súper ilustrados, ni que fueran a realizar
las transformaciones de manera perfecta desde el Congreso de Colombia, tampoco. Los problemas se dan porque las listas quedaron muy mal elaboradas, sin visión política ni social y con pésimos candidatos, realmente malos. Esto hay que decirlo, con mucho pesar. Lo dijimos antes, cuando se elaboraron estas listas, lo dijimos después, que esto podría ser un desastre, y efectivamente es un desastre. Bueno, es que los candidatos, la mayoría de los candidatos, no estoy diciendo que son todos, es que son pésimos, son realmente malos, muchos de ellos sin experiencia, ni conocimiento en política, que es por lo menos lo mínimo que uno pediría, sin trabajo social ni político, y lo peor, varios de ellos colados por un momento de fama, actores de televisión, quemados, el caso de Ahmed Escaf en el Atlántico, porque eso es bastante notorio, y en Antioquia, el caso más vergonzoso, con candidatos que fueron impuestos por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que le prometió a Gustavo Petro que iba a poner 500.000 votos en Medellín y Antioquia, y entonces tenemos el comienzo de esta gran mentira con el caso de David Alejandro Toro, que claramente está ahí por un pago de favores políticos. El hombre no sabe dónde está parado. Yo no tengo nada en contra de David Alejandro Toro, pero es que en política usted tiene que mínimamente saber dónde está parado. Y bueno, él está haciendo experimentos sociales con el dinero del erario público, porque es que eso es lo que está haciendo. O sea, él cree que está dirigiendo una fundación y que ser congresista es ser director de una fundación. Y eso no es así. Bueno, y obviamente está haciéndole campaña a su socio político y siguiendo el juego a los enemigos de la integración en el Parlamento andino. Desafortunadamente, eso es lo que está pasando. Y solo por figurar en un órgano supranacional, que es, pues, esto no debería ser una vitrina para mostrar a personas que eventualmente llegan al Congreso. Esto debería ser algo mucho más serio porque es una representación internacional desde Colombia para toda una comunidad de 130 millones de personas, 5 países. Entonces, con esto no se juega, con esto no se experimenta, con esto no se improvisa. En fin, no ha hecho algo que sea significativo. Esa es la realidad. Bueno, ahora vamos con el otro caso, Susana Gómez. Ella tampoco sabe dónde está parada. Tampoco sabe dónde tiene los pies. Bueno, y ya sabemos por qué se mantienen las nubes. Desafortunadamente, eso hay que decir. Excepto cuando se aprovechó del colectivo Músicos a las Calles y se dio el pantallazo para el momento de fama durante las protestas sociales para lograr su objetivo inicial, figurar en los medios de comunicación. Bueno, es indignante su presencia en el Congreso, realmente indignante porque no ha hecho nada, no sabe qué hace allá y encima confiesa que fuma marihuana todos los días y es tan descarada que dice que le encanta. Mete a su pareja que no tiene experiencia ni trabajo político ni social a trabajar en una UTL y encima pues no es profesional, a ganarse una millonada, te cuenta el dinero de nuestros impuestos. Ahora, esto es muy grave. Esta señora es una persona que no está en sus cabales. Esto hay que decir, una persona que dependa de una sustancia todos los días es un adicto. A mí no me van a salir con cuentos que la libre personalidad,
que libre desarrollo, que la planta sagrada, ni es que esto no son moralismo, estamos hablando del Congreso, de la República, y estamos hablando de la lista del pacto histórico. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un proceso de transición democrática, de personas que iban a quedar allá para generar un cambio, empezar a transformar este país, que iban a representar a Antioquia, que iban a representar el proyecto del presidente Gustavo Petro y de Francia Márquez, el proyecto del pacto histórico. Una persona que tiene que depender de una sustancia todos los días. A mí no me van a salir con el cuento de que es que esto es del libre desarrollo de la personalidad, entonces por eso todos los días se tiene que fumar el cacho de marihuana, porque entonces ese es su libre desarrollo de su personalidad, y no me vayan a salir con el cuento de que es que eso lo controla. Por Dios, ¿quién va a controlar un vicio? Eso es un vicio. Eso es como la persona que todos los días se toma su trago de aguardiente y dice que es que eso le sirve para él estar despierto o para poder tomar decisiones importantes. Entonces, no está en condiciones mentales para ejercer una representación tan importante. No está en sus condiciones mentales. Y esto no quiere decir que es que yo me esté sumando a los medios tradicionales y me esté dando la razón y me esté haciendo al lado de un montón de personas que no quieren al pacto histórico. No, no. Estamos hablando es con realidades. Estamos hablando es con realidades. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, que un piloto de avión tenga que meterse sus pases o tenga que fumarse su cacho de marihuana o su porro para poder manejar el avión o para sentirse bien, porque es que ese es el libre desarrollo de su personalidad? ¿Quién dijo eso? Pues, o sea, me disculpan los que defienden esas teorías, pero digamos que ya se pasaron. Una cosa es el libre desarrollo de la personalidad, otra cosa es que a algunas personas les guste fumarse su porro de marihuana, y otra cosa es que lo hagan todos los días, y ella lo dijo. Fumo todos los días y me encanta, y lo dice como con mucha gracia. Pues esto es una falta de respeto para el pacto histórico, para el proyecto, para el presidente, para todos nosotros, para todas las personas que hemos creído en un proceso de transformación democrática, los que hemos creído en el progresismo. Yo no estoy hablando de otras cosas, ni estoy hablando de comunismo y de socialismo, no, estoy hablando es de progresismo. ¿Qué conceptos del socialismo hay? Sí, pero yo no estoy hablando de que es que el fumar marihuana es un derecho fundamental. ¿Quién se inventó eso? El que dijo eso no sabe qué es un derecho fundamental. Bueno, entonces ahora uno se da cuenta, porque ella no está en condiciones mentales para ejercer esta representación tan importante. Ella se mantiene en las nubes porque a veces responde cosas incoherentes y se queda pensando, porque es que la marihuana hace que la persona se vuelva lenta. Y eso no me lo invento yo, esos son los estudios científicos. Basémonos en los estudios científicos. Una persona se vuelve lenta cuando consume marihuana. Bueno, mejor dicho, los colombianos le estamos sosteniendo el vicio y le estamos pagando por hacer el ridículo. La marihuana la hizo perder la poca vergüenza que tenía. O la vergüenza que tenía, porque otro, con algo de dignidad, ya habría renunciado a esa curul. En fin. Bueno, y para remate, Luz María Munera, que pasó por encima de su propio partido para lograr su objetivo personal. No le importa su partido, no le importa su departamento, solo su sed de poder y dinero, y con todo esto, pues está generando un detrimento patrimonial en nombre del pacto histórico y de Antioquia. Sin hablar de los otros candidatos que estuvieron ahí también en nombre de la marihuana, el oportunismo, los paracaidistas y otras cosas sin sentido. Bueno, esto por Cámara de Representantes.
en Antioquia. Desafortunadamente, Antioquia ha sido el modelo de la vergüenza en la Cámara de Representantes por Antioquia, y esa es la cara que le están presentando al país. Y yo les digo, en Antioquia no somos así, no somos así. Pero esta gente está representando el departamento como congresistas. Bueno, ahora en el Senado, si por allá no termina de llover, pues por acá no escampa. Ni hablar del otro candidato del alcalde de Medellín, Alex Flores, su amigo el borracho que le pegó a unos policías en un hotel de Cartagena porque en el establecimiento no lo dejaban entrar con una amiga. Una vergüenza completa. O sea, el tipo hizo un escándalo y fuera de eso tiene otros escándalos por ahí, unas fiestas con mujeres, y bueno, es que realmente no valdría la pena seguir hablando de esto, porque eso sería darles más importancia de la que se merece, porque es que han brillado por sus escándalos, por sus ridiculeces y por, digamos, la falta de vergüenza que han tenido estas personas que dicen representar a Antioquia, pero que, por lo menos para mí, no me representa. Y lo hablo en título personal. No sé si ustedes también piensen lo mismo, pues que vayan a ver o estén viendo este video, este programa. Bueno, es una vergüenza completa. Esos son los que supuestamente nos representan por Antioquia. Bien, ahora ustedes se preguntarán, ¿dónde comienza el problema de la atomización? Y esto puede ser en términos politológicos. La atomización es la división, es la implosión y posterior división, porque eso es lo que está ocurriendo. Bueno, comienza en el momento mismo de la conformación de estas horribles listas. ¿Sí? Aquí fue donde comenzó el problema. Que mucha gente que creyó en este proyecto apoyó sin ver quiénes estaban ahí. Solo porque Petro dijo, si me van a apoyar, voten por las listas del pacto histórico. Nadie se imaginó que esto iba a ser más desastroso de lo que es hoy. Desde la posesión de estos personajes el 20 de julio pasado, que irresponsablemente tienen por el suelo la imagen del pacto histórico, y vuelvo y reitero, y todo un proyecto político, tienen por el suelo la imagen de todo el proyecto político. Continúa el desorden del proyecto y la mala proyección hacia las regiones. Ahora, de cara a las elecciones regionales el próximo 29 de octubre, se están comenzando a ver los problemas reales de fondo. Bueno, primero, los partidos políticos del pacto no han asumido el reto histórico o no han entendido qué significa tener la posibilidad de ser gobierno. Siguen con sus mismas prácticas politiqueras, bajo el modelo tradicional, de tramar con los que parezcan mejores, así no lo sean. No hay trabajo de base, no hay trabajo social, no motivan a la gente, siguen con los mismos problemas internos de siempre, los egos y las arrogancias inútiles de algunos, de tratar de mostrar algo que no son, de tratar de justificar que son los elegidos o los ungidos o los que deciden porque sí, pasando por encima del trabajo de los que sí hacen. O sea, estos son un montón de tonterías que no llevan a ningún lado, la verdad. Y entonces estos son los que dicen que quieren hacer el cambio. ¿Cuál cambio? El cambio no se hace así. El cambio comienza con transformaciones individuales y colectivas que nos lleven a asimilar realmente qué es lo que necesitan las comunidades, qué es lo que necesitan los barrios, las comunas, las localidades, qué es lo que necesita la ciudadanía, qué es lo que está demandando la ciudadanía de Colombia. Bueno. Segundo,
El desorden que manejan los partidos políticos y movimientos del pacto histórico es monumental. No saben ni siquiera que es una coalición. Esto lo escucho reunión a reunión y todavía no me cabe en la cabeza que después de tanto tiempo sigan con el mismo problema. No entienden las directrices de trabajo. Todavía siguen enfrascados en discusiones bizantinas y no avanzan con lo verdaderamente importante. Es que esto es increíble. Por eso es que algunos políticos dicen que este tema de tratar de organizar son formalismos, porque saben el desorden y se aprovechan de ese desorden. No avanzan con lo verdaderamente importante, que es el proyecto político. Es más, no aprenden de lo que pasó con las pasadas elecciones de Congreso y siguen metiendo la cabeza por donde no cabe. Siguen haciendo el ridículo y no tienen candidatos serios. No han entendido que el panorama y la esencia de lo político está cambiando. Y más que nombres con dinero o muchos seguidores en redes sociales, son nombres de peso específico en procesos sociales y políticos, con ideas claras y con una lectura sensata de la realidad política, para que puedan competir y comenzar a sacar del abismo social, económico y cultural e industrial, político, a los territorios. La gente está cansada de lo mismo, está cansada de tanto politiquero, de tanto farandulero, de tanto oportunista, culebrero que hay por ahí vendiendo imágenes falsas de todo un proceso. La gente necesita personas serias que brinden soluciones reales con resultados y experiencia que los certifiquen. Tercero, las fuerzas políticas que han ingresado al pacto parece que están más preocupadas por imponer sus fichas que sumar al proyecto político. Suficiente se tiene con que los partidos que integraron desde el inicio al pacto histórico se estén enfrentando y devorando entre ellos mismos desde ya. O sea, no han entendido que esto es un proyecto político. No han entendido eso. No han entendido eso. Y siguen actuando porque muchos vienen de sectores tradicionales y de partidos politiqueros y entonces siguen manejando o queriendo manejar las cosas de la misma manera. Y la gente no quiere eso. La gente no quiere eso. Los partidos que recientemente entraron, como el del alcalde Daniel Quintero, que se llama Independientes, y el partido La Fuerza por la Paz de Roy Barreras, parece que su objetivo fuera implosionar al pacto para ir luego al Frente Amplio y enfrentarse por los puestos de privilegio en las listas a consejos y a asambleas, o buscar reventar a los otros para luego enfrentar a sus candidatos uninominales, con los politiqueros que queden del pacto en el Frente Amplio. En fin, ambos escenarios son devastadores y tendrían como resultado nuevos candidatos autoimpuestos y politiqueros, en el peor de los casos. En el peor de los casos, porque entonces el que vaya punteando o tenga, digamos, más cabida en medios y tenga más plata para repartir publicidad y tenga más plata para visitar comunidades o barrios o comunas y tenga más plata para hacer sancochos y repartir palitos de queso, gaseosa, entonces ese es el que van a apoyar, que porque ese es el más fuerte. Pero entonces no están viendo el proyecto político, no están viendo si esa persona es idónea o no, no están viendo si esa persona tiene formación política o no, no están viendo si esa persona tiene experiencia o no, no están viendo si esa persona tiene trabajo social y político real en las comunidades, no están viendo, porque les interesa, no importa, ese es el que va de primero, entonces vamos a apoyarlo, no importa si es corrupto, no importa si es un politiquero, si es un oportunista, si es un farandulero, un culebrero, o no sabe dónde está parado, pero entonces es el que va de primero. Eso no lo podemos permitir, es
estamos en un proceso de transición democrática. Y la transición democrática no es elegir al que vaya de primero porque es el que más plata metió o el que más medios compró, no. Es el que realmente pueda llevar a cabo un proyecto político de ciudad. Es que la ciudad está en el fango. Daniel Quintero la tiene sometida en el sumidero. Daniel Quintero tiene la ciudad al borde del colapso. Estamos en el fango por culpa del señor Daniel Quintero, sus desacertadas decisiones, las personas que colocó ahí en esas secretarías a hacer nada, a hacer el ridículo y desafortunadamente a robarse la plata de los niños, porque eso hay que decirlo. Bueno, entonces, ambos escenarios son devastadores. Los escenarios donde se enfrentan, se destruye el pacto histórico y luego se enfrentan en el Frente Amplio para luego imponer candidatos, porque van de primeros o porque son, bueno, en fin. Entonces, vamos a tener gente con poca capacidad de dirigir a una ciudad o a un departamento. Y esto sería lo peor que le puede pasar al proyecto político, no digamos mentiras. Y atención, atención, es que esto no solo ocurre aquí en Antioquia, también pasa en el Atlántico, en Arauca, en Amazonas, en Caquetá, en Putumayo, en el Valle, en La Guajira y en otros departamentos que están sufriendo ese mismo fenómeno. Está ocurriendo lo mismo en el resto del país. Se está implosionando el pacto histórico. Los corruptos están tomando la dirección de los partidos políticos con personería jurídica del pacto histórico para retomar el poder en algunos casos. O mejor, continuar con el poder local y regional y así evitar que lleguen dirigentes afines al gobierno nacional, a la transición democrática. Entonces, señor presidente, a ponerse las pilas, que esto es con usted. Esto no es Bogotá. Una cosa es dirigir Bogotá y tener a todo el consejo en contra. Y otra cosa es ser la presidencia con un Congreso volátil, con un Congreso amorfo que puede cambiar de un momento a otro. Para que lo tengan en cuenta, si usted no tiene el apoyo regional, no tiene líderes que realmente vayan a responder a este proyecto político desde las regiones, olvídese que usted va a poder hacer las transformaciones que le prometió al pueblo colombiano. Bueno, vamos con la segunda parte. Comprendido lo anterior, viene el escenario que muchos ven como la tabla de salvación, la opción del Frente Amplio como alternativa política. Bueno, y es aquí, en este escenario, donde todos pretenden llegar, con o sin opciones, pero quien logre pescar en río revuelto, pues logrará algo, una cosa, cualquier cosa, en fin. El problema gordo es que si esto continúa así, las listas serán definidas en Bogotá. Si no se ponen serios a hacer un proceso a la altura y con calidad, como debería ser, para lo que exige el momento histórico, pues esto lo van a definir en Bogotá. Es decir, si no hay seriedad con este proceso, porque es que los resultados nefastos de las listas a Congreso saltan a la vista y sus consecuencias se traducen, por ejemplo, en la demanda de nulidad electoral contra la lista a Cámara de Representantes del Pacto Histórico Antioquia, que presentamos en calidad
de constituyente andino por la República de Colombia y como ciudadano colombiano, y que está sentando un precedente en estos momentos. Y es que las excepciones planteadas por la defensa de Alejandro Toro, actual congresista del Pacto Histórico, pues, y la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral no fueron probadas, o mejor, fueron no probadas. Además de seguir con el proceso de nulidad en la sección quinta y ordenar la acumulación de los procesos, o sea, de otras dos demandas de nulidad electoral que existen. Lo cual quiere decir que vamos por un buen camino en la recuperación del buen nombre y la poca dignidad que le queda a Antioquia en el Congreso. Entonces me van a decir, pero es que usted está demandando la lista de Cámara de Representantes. Estoy demandando, primero que todo en su orden, a los 3 congresistas electos. Porque esto es una sinvergüenzada. O sea, no se cumplieron los términos de la coalición, no se hizo un proceso de selección de los candidatos, no se hizo un estudio concreto y serio a la altura y con calidad de lo que se pretendía para la lista del Pacto Histórico en Antioquia. No se hizo un trabajo serio y no se cumplieron los ordenamientos que daba la coalición. No se cumplieron los términos de la coalición. Se pasó por encima de lo que se había establecido en la coalición. Entonces, si estas personas van a entrar así a integrar una lista, pues, ¿qué vamos a ponernos a decir de las demás listas o de los demás partidos que han sido corruptos, que han presentado listas con personajes cuestionados? ¿Qué vamos a decir de ellos? Si los congresistas que en este momento supuestamente representan a Antioquia ni siquiera entraron de una forma limpia. Entonces, hay que cuestionar eso. Hay que depurar la casa desde adentro. Y no podemos permitir más corrupción. Y aquí estamos haciendo pesar la representación internacional. Eso lo estamos haciendo. Y estamos asentando un precedente, no solo en Antioquia, sino a nivel nacional, de que se tienen que respetar los procesos. Pero además se tiene que respetar a la población y se tiene que respetar al pueblo. Se tiene que respetar las comunidades y se tiene que respetar el trabajo social y político de quienes sí hemos hecho una labor a conciencia y con resultados. Tuvimos que hacer esto porque el departamento no merece congresistas tan malos y mucho menos merece que sean una burla de un proceso tan serio como este, que tiene en sus manos el futuro inmediato de Antioquia. Es que no podíamos permitir, ni mucho menos tolerar, que la corrupción, la politiquería, el oportunismo y la lagartería siguieran impunes por nuestro territorio. Con gente que no representa nada, no tiene la trayectoria ni las capacidades y mucho menos le interesa el territorio. Solamente figurar, solamente su persona, porque se representan a sí mismos, porque representan el pago de favores políticos o porque caprichosamente se querían meter a una lista para quedar allá en el Congreso sin importarle nada y pasando inclusive por encima de las decisiones de su propio partido, de su propia colectividad. Y eso no es todo. Ganar dinero de cuenta de todos nosotros para no hacer nada. Meter gente inútil a ganar millones o peor, para fumar marihuana todos los días con nuestros impuestos y hacer el ridículo a nivel nacional. Bien, volviendo al escenario del Frente Amplio, 2 cosas. Una, que si el pacto histórico se revienta, los productos de la implosión llegarán directo al Frente Amplio. Es decir, vamos a imaginar que están metidos dentro de una olla
Entonces el pacto histórico es una papa y esa papa se abre y lo que está dentro sale y queda dentro de la olla. Eso es el Frente Amplio. Entonces, esos productos de la implosión pues llegan allá, buscando con fuerza y energía un lugar. Algunos otros se quedarán ahí regados, sin importar a quién se lleven y cómo se los lleven por delante, los que tengan fuerza y energía política. Pues, lo importante sería llegar para algunos y aquí no valdría proyecto político alguno. No valdrá el proyecto político realmente, no habrá un norte, no habrá un rumbo definido, solo meterse a figurar en una lista y punto, como ocurrió con las listas de Cámara y Senado, por el pacto histórico. Porque como supuestamente los votos están, entre comillas, asegurados, en una lista cerrada, entonces la gente se va a comer otra vez el cuento y votarán esperanzados en un cambio que no llegará o que no será. Esto es muy grave, porque como les comenté anteriormente, la autodestrucción del proyecto estará a la orden del día y por mano propia. No va a ser porque lleguen otros sectores y se metan ahí, no. Va a ser por mano propia, porque es que esos sectores ya están ahí metidos. Bueno, hay varios sectores o actores políticos mejor interesados en que el pacto histórico se implosione y lo antes posible, para llegar con posibilidades al Frente Amplio y así imponer sus candidatos. Eso está claro. Esto ocurriría con el Partido Independiente del alcalde Quintero y el Partido Fuerza de la Paz de Roy Barreras. Ellos van a esperar hasta lo último como estrategia o van a esperar qué candidato se fortalece. Bueno, y ni hablar del partido Roy Barreras, que ya está causando también estragos en otras zonas del país, que ya tienen presencia de sectores infiltrados que lograron ponerse las camisetas de partidos como Colombia Humana, UP, Pueblo Democrático, bueno, y están figurando como pacto histórico, pero para engañar nuevamente a las personas y seguir con sus negocios, igual que siempre. Aquí, en este sentido, no va a haber ningún cambio. Entonces, esto es preocupante. Todo esto con el patrocinio del desorden organizacional y partidista, que no pone los mejores, sino los que parezcan o tengan más platica, desviándose de lo que realmente quiere la gente. Candidatos serios con proyección, trabajo social y político, experiencia y pantalones bien puestos para asumir los retos con firmeza, con disciplina y con responsabilidad. Esto no puede seguir siendo de los que mejor parezcan o los que parezcan ser o los que tengan más plata para pagar el sancocho o pagar más sancochos o dar un mejor refrigerio. No. Tenemos que trascender de eso. Hay que trascender. Bueno, la otra cosa es que si el pacto no se implosiona o por lo menos no se revienta completamente, los candidatos de este sector estarán muy débiles políticamente para competir en un frente amplio, lo que los dejará sin opciones y nuevamente triunfarán los corruptos, los mismos de siempre. El Frente Amplio es la opción más viable a futuro cercano que tiene el proyecto progresista. Sí se sabe trabajar y manejar, por supuesto. Si no, se siguen cometiendo errores infantiles. De lo contrario, se convertirá en el gran comodín de los quemados, de los oportunistas y politiqueros. Ustedes ya saben quiénes son. Además de un resguardo de los lagartos, lo que abrirá la ventana de una tercera opción política. Esto se lo estoy diciendo con mucha seriedad, sí que podría definir con un margen real el ascenso de un proyecto nuevo y que pueda asumir el momento crucial y definitivo en las demandas de los territorios, que pueda transmitir autoridad y pueda garantizar la recuperación de la gobernabilidad en muchos lugares. Esto es lo que puede pasar. Bueno,
En últimas, el Frente Amplio definirá de qué está hecho el proyecto progresista y si está preparado para afrontar los grandes retos en las ciudades y departamentos. De lo contrario, será un fracaso histórico que no tendrá trascendencia alguna y que potenciará los procesos politiqueros anteriores o los nuevos que lleguen. Entonces, yo creo que hay que pensar en algo más allá. Y esto lo estamos haciendo es porque tenemos que presentarle a la ciudadanía análisis sobre las realidades que se están dando en materia política. El pacto histórico en este momento no está dando la talla y el Frente Amplio no existe. El Frente Amplio apenas va a nacer. Y si ese Frente Amplio nace defectuoso y contaminado, no vamos a tener un buen resultado ahí. Vamos a tener que jugárnosla por una tercera opción política que responda realmente a las necesidades del territorio, que responda a las necesidades de la gente y que saque del fango a nuestras ciudades, a nuestros departamentos y así aporte a la construcción de una nueva nación. Bueno, hemos llegado a la final de nuestro programa y los invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander Ferms. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.fermsupdate.ginofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com y en el TikTok como @AlexFerms, en Twitter como @FermsUpdate, en el canal de YouTube como @AlexanderFermsConstituyente y en Facebook fanpage @FermsUpdate y en Instagram como alexander.ferms. En la dirección general y presentación, quienes habla Alexander Ferms, agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad Política con Alexander Ferms.